Entonces, ahora vamos a seguir con una ponencia que también va a ser de manera virtual. Vamos a dar la bienvenida a Bernardo Rosso, quien es músico y antropólogo boliviano, es doctor en etnomusicología, docente e investigador de antropología en la carrera de antropología de la Universidad Mayor de San Andrés y del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas. También él es fundador del Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie y también del colectivo Antropología, Arte y Crítica Cultural. Actualmente, él estudia sonorismos y ontologías relacionales amerindias de la escucha y el rol de la música y los sonidos en diferentes tipos de rituales, además del efecto que estos tienen en contextos urbanos contemporáneos. A continuación, Bernardo nos va a presentar la ponencia titulada ¿A quienes se canta en templos y procesiones? Ontologías sonoras y relacionales de la conversión y cultos religiosos chiquitanos. Buenas noches. Vengo trabajando con matrices filosóficas de los pueblos indígenas de las tierras bajas que nos enseñan cómo es que estas sociedades sostienen comunicaciones efectivas con otras formas de vida, como es el caso de los hichis y otras entidades que pueblan ríos y selvas. Esto ocurre a través de los sonidos y las músicas, que vienen a ser medios a través de los cuales se hacen explícitos campos de interacción afectiva. Analizo también bases ontológicas de lo que es percibir, escuchar, hacer música, cantar y ser audiencia. Y amplío esta discusión no solo a contextos religiosos y rituales, sino también a otros momentos, espacios y dimensiones de la vida mundana. Además, el considerar estas matrices filosóficas me ha permitido repensar las prácticas y compromisos sonoro-musicales que están presentes en los procesos tales como la conversión y cultos religiosos. Como verán, mi argumento apunta a indicar que la conversión y los cultos de muchos pueblos de la Chiquitanía demandan otros tratamientos más allá de la aculturación y la religión, abordando cuestiones ontológicas que dicen respecto de condiciones y procesos que justamente son materiales físicos y sustanciales. En mi trabajo considero que hace mucha falta este tipo de abordajes en la investigación musical de nuestro país, como para repensar, por ejemplo, qué cuenta como música autóctona en tierras bajas, y repensar inclusive en qué grado esta categoría de música autóctona se aproxima a las matrices filosóficas de estas sociedades. De hecho, en nuestros días ya existe un campo de discusión muy rico que ha propuesto nuevos abordajes desde una apertura ontológica relacional sobre el sonido, la música, el canto, la escucha y los instrumentos musicales. Además de sostener que estas nuevas discusiones están ausentes en las investigaciones realizadas en nuestro país, sostengo que debemos repensar la experiencia musical en situaciones de conversión y cultos religiosos, pero eso sí, mucho más allá de lo religioso. Hablemos un poco del tiopush, cuya sonoridad pudimos escuchar al inicio. El tiopush o tiopush sananash, también llamado requinto o requintada, es un instrumento prehispánico, largo, hecho de tacuara dura de aproximadamente 94 centímetros de largo y casi 2 centímetros de diámetro.
Conocí esta flauta travesera chiquitana durante mis investigaciones en la TCO de Lomerío, de la provincia Ñuflo de Chávez. El instrumento cuenta con solamente 2 orificios digitales próximos al extremo distal del tubo, que está abierto. No posee boquilla, sino una abertura que hace de puerta para un canal de insuflación a través del cual se produce un singular sonido ronco y armónico. Algunos atribuyen este instrumento a los más antiguos habitantes de la región, aunque se trate de una sonoridad que puede estar cada vez menos recordada en la actualidad. También se observa controversias al definir a este instrumento según usos y funciones. A pesar de ello, parece haber consenso, sí, en algunos elementos, como definir la época de este instrumento, que comenzaría en mayo, época seca de chaqueo, extendiéndose hasta octubre, época de siembra. Y esto lo hace muy próximo al maíz, justamente siendo este el alimento fundamental en la zona, porque da lugar a diversos rituales. Por ello, se dice que su nombre significa tiempo de chaqueo, razón por la cual se lo tocaría como una manifestación de júbilo por el inicio del proceso de renovación de la tierra y sus cultivos, pero también por la tristeza sentida debido a los árboles que serán tumbados durante el chaqueo. Definitivamente se trata de un instrumento asociado a un proceso comunicativo que permite a los lomerianos pedir permiso para matar el árbol. Este instrumento sería llevado al lugar de trabajo prácticamente como una herramienta más de labor y que en consecuencia se toca durante la caída de cada uno de los árboles elegidos para tumbar, principalmente los individuos más altos, gruesos y antiguos. Se toca el teopur en una suerte de musicar el árbol que está a punto de caer, y así un fuerte chirrido que emite la fibra densa que poco a poco va astillándose y que finalmente se apaga con un enorme estruendo, que es cuando el enorme cuerpo del árbol choca pesadamente contra la tierra. También se le atribuye una sonoridad triste y nostálgica asociada a la idea de despedida, cuando una vida, un proceso o una relación está cerca de su final. Me parece que en Lomerío se presta una especial atención a la sonoridad de los acontecimientos en los que las personas interactúan, gracias a lo cual se despliega vínculos afectivos que son sostenidos a lo largo de la vida con justamente seres no humanos, lugares y cosas. Dentro de este panorama sonoro afectivo están incluidos los lugares que son reconocidos como espacios propios del Hichi, una entidad más que humana, muy respetada y a la vez temida, con la cual los lomerianos conviven en su territorio. Una de las características principales de estos lugares es una muy singular sonoridad. En ellos se escucha un trueno que surge del fondo de la tierra, sumado al ruido del agua burbujeando. Efectivamente, todo testimonio de su presencia o de sus formas de interactuar con los lomerianos hace alusión a campos sensoriales muy concretos. Los hichis, a quienes se les reconoce corporalmente, son los dueños del monte y de los árboles, entidades sobrenaturales que, a pesar de tantos cambios que puedan generar su distanciamiento de estos contextos, todavía regulan las normas para poder cazar e incursionar en el monte. Sus moradas son las piedras, los ríos y justamente los árboles viejos. En el caso del teopur, la sonoridad de este instrumento puede estar profundamente asociada a un campo afectivo de cariño, gratitud y respeto que justamente los lomerianos despliegan también por los árboles. Pero ¿serán estos campos sonoro-afectivos elementos propios de un sistema de creencias? O más aún, ¿qué define y hace posible la ritualidad musical en las tierras bajas? ¿Qué vigencia tiene hoy en día? ¿Cómo ha sido estudiado este tema por la academia? ¿Se tratará de músicas autóctonas solamente? ¿O es que se ha perdido todo por efectos de la pobreza, la migración forzada,
la globalización digital y la irrupción vertical de las misiones y las sectas religiosas? Veamos a continuación algunos elementos analíticos de un panorama en el que considero clave considerar las diferencias entre un sistema de creencias y un panorama de prácticas sensoriales y afectivas, tan cotidianas como materiales. En épocas prehispánicas de nuestro continente, podemos argumentar que existió un fuerte intercambio cultural que promovía el comercio y la itinerancia desde la costa hasta la selva, con miles de especialistas rituales y curanderos que intercambiaron por mucho tiempo sus conocimientos y su oficio. Una de las prácticas más antiguas en las tierras bajas del continente ha sido el curandismo, conocido o denominado como sistemas chamánicos, y sus vínculos consustanciales efectivamente con elementos que sistemáticamente iban retirando de la naturaleza, como es el caso de las plantas maestras y una variedad de combinaciones y métodos de administrarlas, ya sea para beberlas, fumar, mascar, inhalar, usarlas como enemas, en ungüentos, etcétera, etcétera. Aquí entendemos por plantas maestras no solo a especímenes vegetales, sino a seres más que humanos, quienes por muchos años han sostenido relaciones con muchos pueblos distintos, con formas de comunicación y transmisión de poder, sabiduría, sanación y protección. En este panorama debe incluirse el periodo misional, en una suerte de convivencia entre doctrinas misionales y sistemas chamánicos, dando continuidad a un panorama cultural precolombino ininterrumpido, que exponía sistemas terapéuticos en pleno funcionamiento. Y esto justamente ha sido ampliamente tratado en varias crónicas. Además de que se ha registrado cómo chamanes locales habrían tratado eficazmente enfermedades epidémicas propias de las reducciones, los misioneros europeos también fueron localmente considerados una especie de chamanes, cuyas medicinas también llegaron a integrarse en estas antiguas redes de sistemas chamánicos regionales. Pero no hay que olvidar que los elementos sustanciales de estas redes chamánicas del continente siempre han provenido del bosque. Esta afirmación, mitológicamente corroborada, demanda preguntar lo siguiente: ¿cuánto de este panorama estaría presente todavía en la Chiquitanía? ¿Es que todo habrá desaparecido con la modernidad globalizada actual? No cabe duda de que el complejo misional instituido en la Chiquitanía no es el único referente dentro del panorama de pluralismo religioso actual. En dicho panorama, el pentecostalismo se ha hecho igual de visible, o más. En efecto, hablamos acá de un fenómeno caracterizado por una fuerte movilidad geográfica y una gran variedad de versiones doctrinarias. Y las poblaciones indígenas han sido muy proclives a estos procesos de penetración y expansión doctrinaria. En la actualidad, muchas comunidades rurales marcadas por pobreza, marginalidad y migración son locación de estos cultos. Estos fenómenos pusieron a los diferentes grupos étnicos de la región en franca exposición a la oferta religiosa. Es fácil observar también que estos proyectos neomisionales tienen una gran variedad de actores, hombres y mujeres, que tienen fuerte influencia. También tienen entre sus filas no solo a extranjeros, y yo diría más que a extranjeros, tienen a los mismos indígenas ya en calidad de pastores, celosos y fieles representantes de la fe cristiana. Además, estos pentecostalismos hicieron más que solo traducir Biblias en lenguas nativas. Este fenómeno religioso también muestra una enorme flexibilidad para incorporar cosmologías indígenas, incluso sistemas chamánicos locales. El caso es que en muchos de estos contextos, gran parte de estas sectas expresan un activo rechazo fundamentalista a todo aquello que no está en sus dogmas. Replicando una vieja narrativa misional, las sabidurías y prácticas indígenas de matriz filosófica animista continúan siendo blanco de prohibiciones explícitas por ser consideradas
cosas del demonio y de otros seres inmundos. Sin embargo, es paradójico que, mientras sostienen esfuerzos por luchar contra las cosas del demonio, al mismo tiempo la mayoría de estas sectas también practica y promueve en sus cultos encuentros que son marcadamente corporales, sensoriales y musicales. Y es por esto que la conversión religiosa y sus formas de culto presentan grandes desafíos a la hora de estudiar música ritual en las tierras bajas del continente. Además, es por esto que los cultos religiosos demandan análisis más allá de sus contenidos doctrinarios. Estoy consciente que falta mucho por investigar este tema en la región chiquitana, pero creo que es posible reconocer elementos que me gustaría tratar. Estos cultos son prácticas marcadamente sensorio-corporales y complejas experiencias sonoro-musicales. Son encuentros sostenidos en largas sesiones de 4 y hasta 6 veces por semana, en los que se otorga mucha importancia a los cantos, a distintas formas de comunicación gesticulada, a los rezos colectivos, a las danzas improvisadas y al famoso don de hablar en lenguas. Ciertamente el canto, los rezos, los gestos y las corporalidades coreografiadas son formas de intercambio sustancial en estas prácticas que ocurren a través del aliento, la transpiración y el roce de pieles. Según me parece, estos encuentros se caracterizan por un intercambio directo de sustancias afectos que son interpersonales, entre personas humanas y no humanas, justamente. Todavía de manera preliminar, también me animo a proyectar estas cuestiones incluso en las experiencias sonoro-musicales de los cultos católicos, en sus misas, bautizos, liturgias y procesiones, en sus arias, cantos eucarísticos y también de acción de gracias, en sus cantos devocionales, letanías y otras formas de música instrumental. Recordemos que una buena parte del éxito evangelizador en las tierras bajas del continente se apoyó tempranamente en la fuerza de la música, lo cual se refleja hasta nuestros días en la llamada música barroco misional o música barroca chiquitana, asociada precisamente a memorias, archivos, publicaciones, iglesias, congresos y festivales. Ni qué decir de financiamientos. Y este entramado de atenciones académicas y mediáticas podría estar contribuyendo en que se postergue otro tipo de abordajes más relacionales en las investigaciones sobre sonidos, músicas y pueblos indígenas. Ahora bien, mucho ya se ha dicho y escrito sobre la presencia evangelizadora en la chiquitanía. Al respecto no creo traer nada nuevo, pero si me dejo entender hasta aquí, me parece que los sonidos, la percepción y la escucha son definitivamente asuntos poco tratados en los estudios. Ciertamente creo que lo que conocemos a través de las crónicas es lo que hace referencia a un oído, una escucha y un complejo de sonoridades propias de una Europa medieval que había en aquel tiempo educado a los sujetos desde un pensamiento naturalista propio de una antigua Grecia aristotélica y también un oscurantismo que ha dado continuidad luego a una ilustración científica. No puedo dejar de preguntarme cuánto de este oído misional todavía está norteando los estudios sonoro-musicales en Bolivia. Ahora, ¿cuáles serían aquellos elementos filosóficos que definen sonidos, músicas y experiencias musicales en términos racionales que serían propios de estos pueblos antiguos en esta parte del continente? Las sociedades de tierras bajas del país se caracterizan por ser cosmocéntricas o, si prefieren, animistas. En este marco, una comprensión responsable de la presencia de sonidos y músicas en estas sociedades demanda revisar lo que se sabe de las relaciones de sujeto a sujeto que estas poblaciones sostienen con entornos plagados de animales, plantas, espíritus, cosas, lugares, incluso fenómenos atmosféricos. Mucho de esto ya estuvo conceptualizado en gran parte de los mitos que existen y existieron en estas regiones.
De ahí que estas sociedades viven la naturaleza y la cultura como parte de un mismo campo sociocósmico. Diferentes formas de vida son personas y tienen vínculos afectivos que los unen a los humanos. Esto ocurre no porque se les atribuye cualidades humanas a partir de operaciones metafóricas o simbólicas, sino porque es posible reconocer de manera práctica intencionalidades y acciones que ponen en evidencia cómo seres no humanos y más que humanos ocupan distintas posiciones enunciativas de sujeto, así como también poseen un sistema perceptivo que precisamente los constituye como sujetos conscientes, aunque altamente cambiantes. De hecho, estos pueblos muestran que los cambios que experimentamos se explican primero por estar expuestos al intercambio de sustancias, me refiero a alimentos, bebidas, aliento, fluidos corporales, etc. Y esto explica también por qué muchas formas diferentes de vida se comunican a través de los sonidos, y ni qué decir de las músicas. Desde allí, el canto es una compleja y muy antigua práctica que, al igual que los sistemas chamánicos, continúa en un devenir de transformaciones y de negociaciones, no solo culturales, sino también corporales y comunicacionales. Considerando todo esto, puedo afirmar que estos sistemas terapéuticos y chamánicos dentro del territorio nacional en tierras bajas persisten no solo debido a la transmisión oral de tradiciones culturales de generación en generación, sino principalmente a los encuentros e interacciones casi cotidianos que ocurren entre humanos, cosas como por ejemplo los instrumentos musicales, plantas, animales y diferentes clases de espíritus que pueblan estos bosques. Por tanto, estoy afirmando que más que creencias y símbolos, los rituales donde tienen presencia sonidos y músicas se constituyen por prácticas y relaciones consustanciales que seguirán vigentes mientras todavía existan plantas, animales y espíritus y justamente los efectos que estos tienen en los humanos. Por otro lado, estudiando todo ritual en sus propios términos, sean católicos o pentecostalistas, he podido asumir que los sonidos y las músicas son mucho más que aspectos culturales propios de algún sistema simbólico representacional. Más bien tenemos en los sonidos medios específicos sobre los cuales se reconoce la presencia y los agenciamientos de formas de vida no humanas y más que humanas. Asimismo, los sonidos y las músicas operan como medios que también pueden definir otros tipos de experiencias más mundanas. Cantar, antes que un acto individual o espectacular, es un recurso relacional por excelencia. Sobre esta base, tengo 4 argumentos claves que pongo a consideración. Primero, decir que los sistemas de percepción no están centrados exclusivamente en el cuerpo humano, sino que están enredados con el mismo entorno. Esto permite formas de reconocimiento sonoro justamente de la otredad o de la alteridad y también permiten formas de comunicación efectivas entre diferentes formas de vida. Segundo, una audiencia efectiva no está compuesta solo por seres humanos, sino que se encuentra en el mismo entorno, vale decir, en plantas, animales, espíritus, cosas, lugares, y todos ellos se van a caracterizar por tener capacidades no solo enunciativas, sino también de recepción, una recepción y percepción subjetiva de lo que perciben. Tercero, el aliento, que no es un atributo exclusivo de los seres humanos, es fundamental para la existencia del sonido, los cantos y la música en general, lo cual determina de manera singular el tipo de relaciones que se teja entre humanos y seres no humanos y más que humanos. Y quinto, finalmente, todos estos aspectos que he mencionado operan no solo en rituales, sino también en contextos, actividades y relaciones mundanas y cotidianas. Para finalizar, considero entonces que los abordajes posthumanistas de investigación musical y estudios sonoros pueden
ayudarnos a reeducar nuestra atención para indagar lo que ocurre en la chiquitanía, pero también lo que ocurre en otros contextos abigarrados de nuestro país. Yo creo que esto demanda y siempre va a demandar tratamientos y procesos cuidadosos. Es posible que en la mayoría de las comunidades chiquitanas se conserve, debo decir, muy poco recuerdo de y también poco respeto por sus propios sistemas chamánicos, sus chamanes y su memoria ritual. Y es posible que muy difícilmente se reconozca alguna posible continuidad de conocimientos entre la práctica contemporánea y sus tradiciones ancestrales. Puede incluso suceder que en gran parte de estas comunidades se haya abandonado, disminuido o incluso descuidado elementos sustanciales de aquellas matrices filosóficas animistas que les vinculaba de forma relacional y afectiva con su entorno, descuidando con ello la contribución de las comunicaciones sonoras y musicales efectivas con otras formas de vida. No obstante, y aquí está mi argumento principal, esto no hace que dichos diálogos no existan o que ya no puedan existir. Y esto lo explico debido a que todavía se sostienen directos vínculos sustanciales, no solo en encuentros litúrgicos y cultos pentecostalistas, sino también en las tareas cotidianas agrícolas, en incursiones por el monte y en otros episodios que podríamos caracterizar como transespecíficos. Justamente muchos testimonios aún son compartidos por sus habitantes al respecto. Así, me parece que mientras se trabaje la tierra y se cante en estos territorios, todavía existirán elementos de una matriz filosófica animista que se nutre justamente en una directa relación con el entorno. Esto se articula con una pregunta seminal que buena parte de la literatura etnomusicológica ha mantenido vigente. ¿Por qué cantan las sociedades indígenas? A esta cuestión yo añadiría, ¿con quiénes cantan estas sociedades? En Bolivia hubo y sigue habiendo chamanismos que privilegian las músicas y el canto, principalmente como dispositivos relacionales y afectivos fundamentales para resolver su convivencia con seres no humanos. Más que compartir repertorios culturales, acá se estaría compartiendo sustancias vitales con otras formas de vida. Así puedo decir que en las tierras bajas del país se canta a y se canta con cosas, espacios y sobre todo entidades no humanas y más que humanas. Y esto no responde tanto a tradiciones culturales, sino a la importancia de sostener relaciones con un entorno vivo que muestra grados distintos de humanidad por tratarse de un entorno dotado de capacidades sensoriales, semióticas y afectivas. Entonces, y aquí comparto la idea final, la presencia de sonidos y músicas en estas ritualidades chiquitanas, entendida de esta manera, permite repensar la conversión religiosa y sus cultos. Por tanto, más que ideas y creencias, lo que cambia es el cuerpo. Y más que una experiencia religiosa, tenemos en lo que he comentado un panorama de relaciones sensoriales sobre las cuales se materializan y reproducen relaciones transespecíficas. Estos cultos religiosos, por ser encuentros marcadamente sonoros musicales, más que fe y devoción, primero activan y reproducen encuentros consustanciales entre diferentes formas de vida que son altamente autónomos del ámbito cultural. La experiencia sonoro-musical, por ser inmediata y preobjetiva, siempre ocurrirá entonces antes que cualquier horizonte de ideas, creencias y significados. Y esto no ocurre al revés. Es por este principio que creo que los pueblos antiguos se esforzaron por cantar con las plantas, con los animales, los espíritus y la misma lluvia que hoy en día tanta falta nos hace a todos. Muchas gracias. María Concesión ma aicha sosoy María Concesión ma aicha sosoy emana chamana tai cho tat kaima emana chamana tai cho
María Conce se llama, ay que soy, Conce se llama, ay que soy, Tari Sori Subaray, na chamata, María Conce se llama, ay que soy, María Conce se llama, ay que María Conce se llama, ay que Auki iche yo sobe kate, auki iche yo sobe kate, yo su papá se hará, ay, María Concepción, su papá se hará, yo te María Concepción, María Concepción se llama, ay, que soy, María Concepción se llama. Ahora me permito disculparme con el siguiente ponente, que era Renato Cara. Lastimosamente él tuvo unos contratiempos de último momento. Sin embargo, él nos va a estar acompañando en la tarde con una pequeña sorpresa que nos tiene preparados. Y ahora pasaríamos a la siguiente ponencia. Bueno, la siguiente ponencia es mía. Así que yo, más que todo, con este trabajo lo que quiero tratar de presentar es un poco tratar de recordar a partir de los sonidos, y de sonidos tal vez un poco específicos en cuanto al desarrollo de algunos tipos de música que se han dado en nuestro país. A partir de lo que yo he tratado de ver es justamente la activación de memoria. Tal vez muchos de ustedes son jóvenes para poder recordarlos. Sin embargo, la memoria también es compartida. La memoria se comparte entre todos y se crea y recrea a partir de del contacto que tengamos con otras personas. En este sentido, mi ponencia se titula Himnos políticos como procesos de memoria sonora. Se da a partir de un trabajo que he realizado a partir de encuestas y entrevistas, principalmente en áreas urbanas, con distintos tipos de rangos etarios y obviamente también de sexo. Lo que me ha permitido ver otro tipo de facetas de estos himnos políticos que van más allá de simples sonidos, pero que en el mismo tiempo han sido olvidados, ¿no?, por las diferentes generaciones. Los sonidos, como una forma de aproximarnos a la realidad sociocultural de las poblaciones, toman una mayor relevancia con el denominado giro sensorial en la década de los 80. Y se acentúan con los estudios sensoriales durante la primera década del presente siglo. Las premisas principales de estos enfoques o cambios de paradigma es encarar los estudios investigativos de forma transdisciplinar, sobre todo en las ciencias sociales y humanas. Al mismo tiempo, estos estudios incorporarían el trabajo mediante los sentidos corporales para una aproximación sensorial del entorno, tomando en cuenta que habitamos el mundo con varios seres, quienes también poseen propiedades sensoriales. De esta forma, podemos entender que los sonidos, pensándolos como algo encarnado, pueden generar identidad y por lo tanto procesos de memoria. En este sentido, si bien lo retomaré más adelante, se crea lo que Domínguez y Polti denominan identidad sonora, siendo aquel sonido o conjunto de sonidos que emiten una persona o un grupo de personas, a las cuales podríamos llamar seres, que los hacen diferentes de otros. A su vez, se debe entender que los sonidos, si los tomamos como hechos sociales, se perciben de diferente forma de persona a persona, conforme a lo vivido o experimentado. Ellos, los sonidos, desde sus capacidades agentivas, son el indicio de algo, alguien o de un lugar. También es importante señalar que el sonido va de la mano con la tecnología, y que, como menciona Rivas, gracias a esta relación, el sonido puede insertarse en entornos socioculturales, económicos e incluso políticos. A este último planteamiento podemos sumar que, considerando al sonido como un objeto cultural tecnológico, la música puede ser estudiada desde una perspectiva política, que tiene una función social y simbólica. De esta forma, estaríamos en presencia de un fenómeno sonoro que tiene implicancia en la conformación de grupos de individuos, no siendo en este punto el efecto, sino la causa. Esta pequeña síntesis de la implicancia de los sonidos en los estudios sociales y humanos nos permite entender de diferente forma los sonidos, las músicas y en nuestro caso específico los himnos. Su capacidad identitaria permite entretejer diversas propuestas de análisis, siempre en contextos determinados.
Por ello, para mí es pertinente adentrarnos un poco en los estudios de memoria y aportar a la reconstrucción de un escenario sociopolítico de una canción particular. Si bien los recuerdos parecieran individuales, no podemos recordar solos, ya que estos forman parte de construcciones colectivas, grupales y comunales. Esto quiere decir que el rememorar eventos estará ligado necesariamente a otras personas, conformando lo que Holbach llamó la comunidad afectiva. Lo que más allá del comportamiento de testimonios, tiene como fin la reconstrucción de una memoria colectiva que tenga objetivos compartidos, pero que sea sobre todo afectiva. Desde este punto de vista, la memoria y el proceso de recordar es un acto político con profundas huellas emocionales y sensibles, lo que da, al mismo tiempo, la apertura al olvido. En este sentido, el olvido, como menciona Jelin, no es una ausencia o vacío, sino que es la presencia de esa ausencia, algo que es negado, ya sea por procesos traumáticos o momentos que generan negatividad en uno mismo o como parte de un colectivo. Sobre ello, esta misma autora realiza una tipología de olvidos. Podemos tener un olvido profundo o definitivo, un olvido encubierto, uno evasivo o uno necesario. Esto consecuentemente nos llevará a pensar en los silencios, aquello que no se dice. Son intencionales y ellos dependerán del contexto en el cual se pretenda sacarlos a la luz. Diametralmente opuesto a ellos están las evocaciones, que contienen un valor emocional alto y se relacionan de forma estrecha con la música, que es el acto perfecto para hacer aflorar nuestros sentimientos y vivencias. Con ello se reafirma que el acto de memoria, si se evoca, es un hecho político reflexivo que apela a las emociones de forma colectiva. Los sonidos, desde sus capacidades agentivas, también forman parte de estos procesos de memoria. Así podemos recurrir al concepto de memoria sensorial, que involucra recordar gracias al estímulo de nuestros sentidos. Y de forma particular podemos hablar de una memoria sonora, que es la experiencia social devenida de un recuerdo que se asocia a un sonido. Recuerdo que no necesariamente será placentero, pudiendo incluir sufrimiento o dolor, reforzando la idea de lo sensorial como algo emocional y no tanto así físico. En este sentido, las músicas forman parte de nuestro cotidiano, condicionan algunos aspectos de nuestra vida y tienen la capacidad de gatillar recuerdos, ayudando a la reconstrucción de la memoria colectiva sobre hechos específicos. En la misma sintonía, estos recuerdos pudieron ser olvidados o silenciados, dependiendo del contexto pretérito y actual, o por el contrario, van a ser evocados. Una particularidad que me interesa estudiar es la carga sociopolítica que tienen las músicas, especialmente los himnos políticos, por todo lo que estos significaron en el pasado y la intrascendencia aparente que tienen actualmente. Los himnos son considerados manifestaciones sonoras de los símbolos políticos, ya sean del Estado, de grupos sociales o agrupaciones políticas. Los himnos cumplen funciones específicas. Pueden ser representativos en el tiempo y en el espacio, permiten la integración y transición condensada y emocional de los valores y la historia de una comunidad política. De acuerdo a ello, el himno hace aflorar sentimientos profundos a partir de los valores del grupo, generando una realidad alternativa plagada de personajes y escenarios imaginados. Por su parte, los himnos políticos tienen diferentes objetivos. Son parte de campañas electorales, generan la imagen del candidato o los partidos hacia el público. Establecen también conexiones interdiscursivas, llaman la atención, entretienen, agradan. Generan relaciones personales, ya sean vínculos emocionales entre quienes comparten los mensajes a modo de pertenencia o también desprecio por parte de los oponentes. Es importante destacar que los himnos políticos, según el impacto que generaron en el momento en que fueron creados, pueden volver al presente, no siempre en el mismo formato o con el mismo ritmo. Bolivia, desde su fundación, se ha caracterizado por el intenso ambiente político, a veces polarizado, que propiciaron los partidos políticos o sus representantes. Desde las pugnas entre conservadores y liberales, el ambiente político fue intenso en referencia a la aceptación del público.
Si bien muchos gobiernos hasta la década de los 80 llegaron a la presidencia de facto y mediante golpes de Estado, principalmente militares, las elecciones realizadas hasta el 2020 estuvieron cargadas de diferentes matices propagandísticos. Dentro de las diversas posibilidades de publicidad electoral, podemos encontrar afiches, pancartas, spots, jingles y una variedad de elementos que utilizan los partidos políticos para captar votantes. Los mensajes transmitidos en la mayoría de estos productos deben ser profesionales, puesto que tienen que convencer y no generar desconfianza al público. Una estrategia interesante que se popularizó con el retorno a la democracia fue la implementación de los himnos políticos para las campañas electorales. En el presente estudio, sin embargo, nos focalizaremos en los himnos generados para campañas electorales presidenciales, centrándonos en partidos políticos o agrupaciones sociales que ganaron las elecciones desde la década de 1980 hasta el 2006. En este sentido, son 4 ejemplos que tomamos en cuenta: el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la Acción Democrática Nacionalista y el Movimiento Socialismo. En este punto, es preciso aclarar que no se pretende hacer un análisis sobre los gobiernos mencionados, tampoco hacer eco de sus gestiones y los resultados alcanzados, ni mucho menos hacer una apología de ellos. Este trabajo se enfoca en momentos precisos de las campañas electorales, pero sobre todo en los efectos de estos sonidos en las personas actualmente, de la mano de la activación de recuerdos. Para ello vamos a escuchar pequeños fragmentos de cada uno de los himnos. Como les dije, tal vez muchos no los recuerdan y tal vez a otros les hace recuerdo o les trae memorias de algunas cosas. Sin embargo, tal vez muchos van a poder ver o escuchar en algún momento estos temas, estas canciones, estos himnos que fueron producidos justamente por los diferentes partidos políticos, principalmente en la década de los 80 y 90. ¿No? Actualmente ya es un poco difícil o complicado que lo sigan produciendo, y es justamente uno de los datos que vamos a tratar de mencionar a lo largo de la ponencia. En este sentido, vamos a hablar un poco del movimiento nacionalista revolucionario, fundado a partir de diferentes jóvenes intelectuales provenientes de la clase burguesa de la época a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro. Si bien el MNR participó de algunos gobiernos militares durante la década del 40, fue gracias a la Revolución del 52 que logró ascender por primera vez al poder. Este periodo es el que nos interesa para nuestro estudio, puesto que será durante el gobierno de Gualberto Villarroel que se va creando la mítica del himno político. Los sucesos acaecidos el 21 de julio del 46, que desencadenaron en el ahorcamiento de Villarroel y otras personas cercanas a este presidente, provocaron en los detractores el siguiente estribillo: muerto el movimiento, muerto Villarroel, a Paz Estenssoro le espera el cordel. Con ello se pensó que iba a ser el fin de los movimentistas. Sin embargo, en el 52, el MNR vuelve al poder cambiando ese estribillo por el siguiente: vive el movimiento, viva Villarroel, a Paz Estenssoro le espera el poder. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, el himno del MNR no fue creado per se, sino que es una adecuación de la canción original Siempre de Mario Gastón Velasco, ganadora del concurso de música folclórica en el 46. El padre de Mario, Gastón Velasco Carrasco, fue uno de los fundadores del MNR, y gracias a ello se adaptó el taquirari para hacer el himno movimentista, que tenía también el objetivo de lograr captar mayor cantidad de seguidores en la región oriental del país. A ver. En cuanto al movimiento de izquierda revolucionaria, sus antecedentes se encuentran en la década de 1960 con jóvenes izquierdistas del Partido Demócrata Cristiano. Si bien el MIR logró ingresar al poder en el 82 bajo la vicepresidencia de Jaime Paz Zamora, en alianza con la UDP, que proclamó presidente a Hernán Siles Suazo. Se postuló también en 1989, donde por fin ganó las elecciones gracias a ciertas alianzas. Como propaganda para esa elección nació el himno al MIR.
Este exalta la figura subyacente de Paz Zamora con la imagen retórica del gallo, el canto de un nuevo amanecer. Es interesante mencionar que este himno es muy similar al ritmo de la Alianza Popular Revolucionaria del Perú. En cuanto a la acción democrática nacionalista, uno de los ejemplos de caudillismo militar es el de Hugo Banzer Suárez, dictador en 1971, que gracias a su alianza con el MNR y la Falange logró cooptar seguidores de la burguesía y el campesinado, aspecto que le ayudó mucho cuando salió del poder. Estas relaciones le permitieron fundar la Acción Democrática Nacionalista en el 79, con una ideología radical de derecha yendo en contra de la izquierda extrema. Desde entonces, la figura central del partido fue Banzer, quien hasta su muerte en 2002 siempre fue candidato a la presidencia, logrando su victoria en el 97 gracias a alianzas. En este caso, claramente se muestra que la persona está por encima del partido, y de la misma forma se hizo su himno, donde se exalta la figura de Banzer. Se debe aclarar también que esta canción fue usada para las elecciones del 93, en las que ganó Gonzalo Sánchez de Lozada por el MNR, pero fue reutilizada para 1997, principalmente con mucho impacto en las zonas urbanas, donde había decaído su popularidad. El MAS tuvo una propuesta novedosa, basada mucho en las tendencias de izquierda, con la narrativa antiimperialista, la lucha por los humildes, la creación de un Estado multinacional, la importancia de conceptos que se implementaron posteriormente. Todo esto logró captar un electorado concentrado, sobre todo en sectores campesinos, barrios pobres y algunos círculos de clase media. Uno de los capitales políticos más fuertes del MAS fue la consigna votar por nosotros mismos, que, a diferencia de otros partidos políticos, hacía parte de todo este proceso al pueblo, en un transitar en conjunto con una perspectiva altamente identitaria. La frase "somos pueblo, somos más" refleja esa relacionalidad entre el instrumento político y la gente, de una forma, por así decirlo, horizontal. Es interesante que para las elecciones del 2002 se compuso la canción "Ahora es cuando", de Álvaro Montenegro. Sin embargo, no tuvo mucho impacto pese al contenido mucho más social que tenía. Es así que se crea para las elecciones del 2006 no un himno necesariamente, como venía siendo, sino una canción que pertenece al grupo Araui en un ritmo de tinku que justamente por el contexto en el que se vivía en esa época resultaba muy, muy novedoso. El estudio de los himnos políticos usados en campañas electorales es germinal en nuestro territorio, posiblemente porque hoy en día ya no se los practica, o han sido invisibilizados por otros recursos tecnológicos modernos. Sin embargo, apelando a estudios relacionados con el giro sensorial, la identidad sonora y la memoria sonora, es posible identificar el impacto de estos sonidos en el pasado y en el presente, ligado sobre todo a la activación de recuerdos. Sobre el himno del MNR, al ser un tema que nació en un contexto diferente asociado con la Revolución del 52, de acuerdo a los recuerdos que tienen nuestros entrevistados, se la usó en la campaña de las elecciones del 85, puesto que Víctor Paz era candidato del mismo. Además, es importante mencionar que, como parte de la memoria, esta canción hace referencia o genera sentimientos por el partido, y por consecuencia, todo lo acontecido en la revolución y los golpes de Estado suscitados a sus gobiernos o caudillos, donde Villarroel era el más recordado, pese a que éste no era movimentista. Para las elecciones posteriores del 89, 93, 97 y 2002, esta imagen se diluyó, reemplazando el himno del partido por la imagen del candidato. Otro dato importante es que los entrevistados mencionan que este sentimiento que aflora al escuchar la canción es gratificante y que ha logrado calar en las nuevas generaciones, sacando versiones nuevas en ritmos de cumbia, rock y bailecito. En cuanto al himno del MIR, también es asociado a eventos un tanto traumáticos, aquecidos durante la dictadura de García Meza, principalmente con la masacre de la calle Harrington en el 81. Si bien el himno fue usado para las elecciones del 89, la memoria hace que se lo asocie a estos eventos pasados, porque los asesinados pertenecían a este partido y, como mencionan algunos, fue un duro golpe a las izquierdas del país,
generando un recuerdo más colectivo y compartido, que actualmente se celebra en la ciudad de La Paz. Algunos de los encuestados y entrevistados, sin embargo, arguyen que la canción sirvió más para exaltar la imagen de Paz Zamora, apodado El Gallo, y no tanto a referenciar al partido y su lucha fundacional. En ambos casos, lo principal es que genera la memoria del MIR de antaño, el que no se había vendido por votos o había realizado tranzas, como mencionan, con los gringos, o que se subsumió en actos de corrupción posteriores. En este sentido, hay una memoria de lucha que propuso el MIR y que de alguna forma se ha olvidado, obviamente opacado por lo que hemos mencionado. En el caso del ADN es particular, porque pese a que muchos recuerdan la frase mi general, no lo hacen de buena forma, y peor aún con buenos recuerdos. Alusiones como dictador, genocida, asesino, evidencian que los recuerdos no son gratos y se asocian a los años de dictadura, desapariciones, asesinatos, pero sobre todo el denominado Plan Cóndor. Con pocas menciones trae algo bueno, sobre todo en el apoyo económico a las tierras bajas y al oriente y la creación de algunas de las mayores carreteras que se tienen actualmente en el país. En este caso, el himno, claramente creado para el candidato, hace recuerdo a Banzer, no así a su partido, pero sobre todo a su etapa de dictador y no a las elecciones de décadas posteriores. Peor aún a las que ganó en el 97, de la cual algunas personas solo recuerdan su muerte y a su vicepresidente Jorge Quiroga. Por último, el MAS, su himno, por así decirlo, en cierto sentido cambia con la imagen del partido, que no se le entiende como un himno como tal, sino como una canción del pueblo, al ser un tinku, ritmo tradicional del país. Aunque también debemos mencionar que el himno del MNR es un taquirari. La letra misma para muchos es inclusiva, porque alude a toda Bolivia, todos los sectores, y como fue el eslogan que propusieron, es parte de todos. Este caso es particular, porque si bien es una canción que solo habla del partido, muchas personas mencionaron que es del Evo. Ello genera esa brecha difusa entre el partido y el candidato. Si bien hablamos de un periodo del pasado contemporáneo, trae recuerdos vinculados a tres aspectos. El principal, la guerra del gas del 2003, luego la asunción de Evo al poder en el 2006 y por último, aunque en baja medida, el cambio de la constitución política del Estado en el 2009. Las dos últimas están relacionadas a momentos efusivos, es decir, de alegría y o decepción por parte de los detractores, mientras que el primero, al igual que en los anteriores casos, se relaciona a momentos traumáticos o de dolor, como fue justamente la guerra del gas. Cabe mencionar como dato interesante, en la campaña de Luis Arce para el 2020 se volvió a usar esta canción, pero no logró el impacto y la llegada como lo fue en el 2006. Aunque sabemos que terminó ganando las elecciones. Sin embargo, el uso de esta canción pareciera más ser por la identidad y sentido de pertenencia que genera. Una de las particularidades de las encuestas es que apuntan a estos himnos como las propagandas electorales que más recuerdan y que, de acuerdo a las frases y a las entrevistas, activan recuerdos profundos que fueron olvidados y en algunos casos silenciados. Hablamos de silenciados en la medida que en el caso de los militantes, al cantar esos himnos en contextos específicos, puede llevar a la descalificación, insultos y que sean juzgados por su pasado político. Con respecto al olvido, las nuevas plataformas han desplazado los recursos clásicos, donde los himnos políticos en su mayoría ya no son utilizados o no se los crea. Además que por procesos naturales la gente tiende a olvidar lo que ya no tiene lugar en el contexto y la mayoría de las canciones ya no tendrían un uso actual. Las memorias sonoras de estos himnos políticos traen diferentes recuerdos, pero que casualmente derivan en momentos conflictivos o dolorosos, pese a estar asociados a victorias electorales. A su vez, si bien los recuerdos comienzan como personales, terminan siendo colectivos, del grupo, de la familia, del partido, de los militantes. Así se recurren a recuerdos de otras personas. Por ejemplo, él me contó que así había sido. Mi mamá me dijo que entraron por la plaza. Yo no estaba ese rato, pero mi camarada me dijo que se lo habían llevado. Esta combinación de recuerdos hace la memoria colectiva,
que está cargada de sentires y pensares que propician mayor sensibilidad a los relatos. Un aspecto resaltante es la opinión de los jóvenes, ya que ellos, en la mayoría de los casos, nunca había escuchado los himnos, pero logró asociar las letras y los personajes a los relatos que sus padres y familiares les habían contado. Esta es otra manera de transmitir la memoria a partir de la sonoridad, en este caso, recrear escenarios políticos nunca vividos a partir de canciones referenciales. De la misma forma, los jóvenes mencionan que estas canciones son antiguas, porque no son o no tienen ritmos actuales, y por eso tal vez ya no se las utiliza. Pero que los candidatos podrían incursionar en propagandas sonoras, como fue el caso de las elecciones en Estados Unidos o en otros países donde se utilizaba mucho la plataforma de Spotify principalmente. En suma, los himnos políticos fueron buenas herramientas para dotarle de identidad a los partidos y los candidatos, con muy poca influencia directa en la votación. En su momento fueron parte de ese legado que quisieron dejar y que a la fecha ya no son mecanismos populares y han perdido terreno con nuevas plataformas tecnológicas. Sin embargo, son herramientas útiles para la construcción de una memoria sonora y colectiva que trae recuerdos de diversa índole, pero siempre asociados a lo político, ya sea el partido, el candidato o el contexto particular de la historia. Ellos, los himnos, tienen capacidad agentiva al establecer relaciones socioafectivas en las personas mediante sus letras y ritmos. Al escucharlos reconstruyen momentos específicos, ya sean individuales, grupales, y retrotraen momentos buenos y malos, de uno mismo o de otras personas. Queda ponernos a pensar entonces, con el poder que tienen los himnos políticos, porque ya no son medio de difusión, no solo para campañas, sino también para la transmisión de ideología y momentos. Posiblemente, al igual que muchas cosas antiguas, han sido desplazados por las más media, que generalmente no tienen un contenido fuerte que pueda perdurar en el tiempo. Ahora vamos a tratar de ver si están... A ver, vamos aquí a escuchar algunas de ellas. Vamos a comenzar con la del NR. Vamos a adelantarlo ahí. A ver. No está... A ver. ¿Está? Si no, le aumento el volumen. No. Esta canción, por ejemplo, es una reedición actual. La han sacado, si más no me equivoco, hace unos 3, 4 años, nuevamente en este ritmo, ¿no? Algunos de los entrevistados me mencionaban que se la sigue compartiendo en las reuniones y mitines que tienen los actuales movimentistas, ¿no? Siempre la ponen, la van cambiando, la van reeditando. Como les mencioné anteriormente, la han vuelto en diferentes ritmos, ahí en ritmo de rock, hay cumbia, o sea, se ha empezado a generar otro tipo de identidad, principalmente para comenzar a afectar a los jóvenes, ¿no? Justamente porque, bueno, ya no van a presentar una canción antigua. A ver, tal vez...
Ve, justamente esa canción es lo que muchos, lo que sus compañeros están haciendo, se querían poner firmes porque representa a ese sentimiento militar que reflejaba Banzer justamente, ¿no? Entonces, también ya es un himno con tema, con ritmo militar, ya no se los escucha, ¿no? Ya no existen prácticamente. A ver, vamos a escuchar el de... igual, nuevamente algunos ya estaban empezando a cantar, ya estaban recordando de alguna manera, porque uno de los aspectos importantes de los himnos políticos es que fue, no sé si fue una casualidad, pero llegaron mucho con el impacto también de la popularización de la televisión. Entonces ya todos tenían spots en televisión, lo pasaban constantemente, según las estadísticas que han realizado algunos autores, igual que ahora en las campañas era todo el tiempo. Había un bombardeo de estos himnos en la radio, en la televisión, cuando se hacían los mitines o las juntas de los candidatos, se ponían en los altavoces como conciertos, todo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es justamente lo que ha pasado ahora. Han recordado el himno, los que no han recordado tal vez van a, no sé, irán a preguntar, verán qué ha pasado con ellos, cómo ha sido esos momentos. La idea era ver esos procesos de memoria a partir de los sonidos. Sonidos que actualmente ya no los conocemos, ya no se reproducen, ya no están presentes. Entonces ahí tal vez llamar un poco a lo que les hacía la pregunta final, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Tal vez ustedes, los más jóvenes, pueden decir, ya no es atrayente para nada, pero no, hay un par que se ha parado, se ha puesto firme, han empezado a cantar otros, entonces también hay que ver o hacer un análisis de eso, ¿no? ¿Qué refleja y qué puede estar reflejando en las futuras generaciones? Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, consulta, comentario. Sí, por favor. Una consultita. Según el análisis y todo lo que ha investigado y ha podido hablar acerca de este tema, ¿por qué piensa usted que ya no van los himnos? Porque hemos escuchado era músicas pegajosas, llamaban, tenían una buena letra. Justo estábamos comentando aquí con los colegas, ¿por qué ya no van, ¿no? ¿Será porque ya no hay tanto civismo entre la juventud, tal vez? Sí, hay respuestas igual dependiendo de la generación, ¿no? Las respuestas enmarcadas tal vez de 30 años para arriba, pero principalmente las personas que fueron jóvenes en esas épocas, lo que nos mencionan es que tal vez están siendo desplazadas por otro tipo de estrategias que ya tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Y asociándolo con las respuestas de los jóvenes es que no están en ritmos actuales, ¿no? Yo vi un trabajo justamente, si mal no recuerdo, de una alcaldía en Colombia que habían implementado nuevamente estos himnos, pero ya en ritmos de reggaetón,
¿no? Entonces eso sí atraía, porque formaba parte también de la fiesta, ¿no? Entonces capaz el tema de que sean ya ritmos antiguos sea lo que los está empezando a desplazar. También tiene que ver mucho con, no sé si con la pérdida de civismo, sin embargo, ya no hay una conexión tan fuerte con el partido en las nuevas generaciones. No, ya no hay, todos asienten, ya no se sienten, no es como, por ejemplo, con el MNR, como les digo, las reuniones que ahora tienen son personas de 50, 60 años que se reúnen y otra vez rememoran al partido. Entonces, ahora ya no hay eso por parte de los jóvenes. Ya no hay tanto esas reuniones políticas, mitines o que en las casas o en los barrios se empiezan a juntar. Entonces yo creo que también ha cambiado y han sido desplazados por todo lo nuevo, ¿no? Sí, por favor. Yo creo que esa es una apreciación un poco subjetiva y todo está muy subjetivo en sí, porque depende mucho de la percepción de la persona, ¿no? Generalizar con esos términos es complicado porque en realidad la música tiene un poder increíble de inspirar demasiado a la gente, y un tema que puede haber sido socialista en el pasado puede volverse de derecha ahora, y los mismos chicos antes de la pandemia, cuando hubo la crisis del 2019, en las calles cantaban un tema socialista, pero siendo de derecha, para bajar al movimiento al socialismo. El pueblo unido jamás será. Es un estudio ruso de piano que ha nacido en el socialismo total. Entonces, mire cómo se puede utilizar la música y su influencia para ciertos bandos. Entonces, hay que tratar de evitar un poco hacer el análisis subjetivo, y sería ideal poder hacer un análisis más centrado en la música para ver realmente qué es lo que hace la música en sí para influir a la gente con ese tipo de acordes o etcétera, ¿no? Eso. Sí, justamente ese fue uno de los, no problemas, sino cuando empezamos a hacer escuchar a la gente sin decirles qué era, ¿no? Sobre todo a los jóvenes les ponía, les hacía escuchar y no sabían de qué era. No decían, no lo había escuchado, ¿no? Y cuando le decía pertenecía a tal partido, y me decía, no, pues, pero es que esos son esos eran de derecha, ¿no? Entonces hay también ese cambio dependiendo de los contextos, ¿no? En los que se escucha este mismo ritmo. Como tú dices, pueden ser hasta tergiversados en cierto punto, y eso va a depender claramente del contexto social y político que se esté viviendo en ese momento en el que se escucha la canción, ¿no? Sí, por favor. Bueno, los medios te bombardean, ¿no? Y hay elecciones en Argentina, o sea, pronto. Y lo que más se escucha son canciones de cumbia villera para todos los políticos, para cada uno, pero son en su mayoría en burla de los políticos. Y algunos ya los están utilizando, pero sí se está utilizando la música actual como medio de difusión de los partidos también, pero ya con ritmos más comerciales ya para los jóvenes. Claro. Sí. Lo otro son ¿cómo diría? La apropiación de canciones que ya existían y solamente les cambian las letras, ¿no? O sea, qué sé yo, un tema de reggaetón popular y le cambian la letra, ¿no? Justamente ya sea para hacer alusión al candidato o para defenestrarlo, ¿no? Esa es otra actualmente es de las tácticas y técnicas que utilizan los políticos, ¿no? Para tratar de convencer, porque ya es un tema que tú conoces, ¿no? Ya sabes la letra, pero le están cambiando justamente para hacer moverte un poco eso, ¿no? Y sí, y yo creo que si bien no hay himnos, o tal vez no están himnos como tal que pertenecen al partido, que han sido creados para eso, pero sí las músicas y las canciones se siguen utilizando, ¿no? Por ejemplo, el caso que les mencionaba para la elección de Obama, él tenía su propio playlist, ¿no? En Spotify. Ustedes sí que pueden buscar, ¿no? Coloquen Obama playlist y tenía una lista, creo, de 30 canciones
que él consideraba que eran parte de sus políticas o de su propuesta política, ¿no? De diferentes artistas, los artistas le cedieron los derechos para que pueda crear esto. Entonces, muchos partidos en Latinoamérica también están empezando a incurrir en ello, porque son plataformas que utilizamos actualmente, ¿no? Los jóvenes están al pendiente de todo ello, entonces solamente es buscar y las vas a encontrar. Bueno, muchas... perdón. Para terminar, tal vez algo que se me viene ahorita a la mente es que tal vez lo que tiene que ver mucho con el cambio es, pues, obviamente el cambio el avance de la tecnología, ¿no? Como estamos ahora, que todo es globalizado y todo está al instante. Antes no pasaba eso, ¿no? Por ejemplo, la canción del MNR, yo recuerdo cuando era pequeño la escuchaba en todo lado y seguro que algunos colegas también se acuerdan un montón de eso, pero ese tiempo tal vez funcionaba porque no había como ahora la potencialidad del internet que todo lo amplifica, ¿no? Entonces componían específicamente para ese grupo, la gente lo escuchaba y se lo reproducían en las radios, en la televisión y se sociabilizaba de una manera, no sé, mucho más fácil, ¿no? De poder captar y escuchar solamente eso. Ahora con la tecnología grabar es sencillo, o sea, cualquier persona, cualquier músico o aficionado a la música tiene su pequeño home studio en la casa y graba. Entonces ya es como que pagar a alguien para que componga, porque está tantas músicas, por poner un ejemplo, Milei, ¿no? Que ahora está de moda en Argentina y todo eso, debe tener como 1000 canciones, ¿no? Relacionadas a su candidatura, a lo que él hace, a su ideología. Entonces como que difícil que hay, o sea, hay un grupo tal vez que escucha esa música y otro grupo que escucha esto, entonces ya es como que ya está mucho más masificado, ¿no? Entonces ya yo creo que el fenómeno ha cambiado, ¿no? No es como antes, por eso que ahora no es tan efectivo tal vez crear un himno específico y que todo el mundo lo acepte, ¿no? Esa era la pequeña acotación que quería hacer. Sí, justamente creo que ahí va también este tema de cómo, como tú dices, el impacto que logran tener. Antes, a ver, pasaba en la tele y tenías que verlo. No, o sea, no había más, no es como ahora que puedes cambiar de canal a todo lado. Antes no había ni siquiera televisión por cable, entonces en todas las canales nacionales pasaba la misma propaganda de todos los partidos. Ahora puedes cambiar, ponerte, qué sé yo, a Fox Sports, listo, te olvidaste, ya no hay. La radio pasaba lo mismo, no va a estar cambiando de dial todo el tiempo para no escuchar la música, pero ahora no, se te aparece algo, listo, con un desplazamiento del índice y está, ya no lo escuchas, lo cambias, ¿no? Entonces sí, el internet, los celulares, todo eso obviamente ha hecho que ya no sea de esa forma, pero claramente los candidatos buscan sus formas y medios para seguir impactando. Entonces creo que ahí sí la tecnología, y de aquí a 10 años tal vez hacer un nuevo análisis de ver otra vez qué está pasando sería interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado toda la mañana con esta serie de charlas. Y bueno, los invitamos nuevamente a las 2:30 para continuar con las sesiones de la tarde, con también la clausura que vamos a tener del evento para presentarles la temática de la reunión anual de etnología para el 2024. Muchas gracias.